el próximo parcial, todo lo que sea R3, por supuesto rectas en R2, se toma todo porque no hemos visto nada que se resuelva bajo sistemas de ecuaciones, puntualmente como si fuese el único método de resolución. Si ustedes saben responder bajo sistema de ecuaciones algunas otras consultas, lo pueden hacer porque es válido. Pero lo que es R3, por ejemplo, los puntos de intersección, que necesito sí o sí hacer un sistema de ecuaciones y resolver ese sistema de ecuaciones, y se resuelve bajo el método de Gauss-Jordan, que no lo hemos visto, ese tipo de ejercicios no se van a evaluar en el primer parcial. Quienes necesiten certificados de exámenes, les pido que ingresen a Autogestión 4. En Autogestión 4 ustedes van a tener una opción que dice búsqueda de certificados, creo, o algo de certificados, y ahí tienen constancia de parcial. Van a tener que llenar ustedes un Word, lo van a completar, que les pide su nombre y apellido, su legajo, su especialidad. Cuando terminen de completar eso, me lo mandan al mail para que yo lo firme y se los devuelva a ustedes firmado. Pero van a ver que en Autogestión 4 tienen la posibilidad de ingresar, creo que es constancia certificado o certificado, pero la palabra certificado está en la opción. Van a constancia de examen, llenan ese Word y me lo envían en modo Word, por favor no me lo cambien a PDF porque eso después automáticamente se actualiza la fecha para que yo pueda firmarlo, se los devuelvo a ustedes por mail y después ese certificado ustedes los mandan a quien corresponda. Por las dudas que recién me estaban diciendo, creo en el chat, que necesitaban eso. Entonces, mándenme eso, así yo después se los reenvío, mándenmelos por mail, les vuelvo a escribir acá el mail, igualmente la tienen en el aula virtual a mi mail ahí escrito. Fíjense que es .es, no pongan .com porque no me va a llegar. Bien. Vamos a comenzar entonces, vamos a retomar. Cualquier consulta que haya, lo vemos al final. En donde quedamos el sábado pasado, se desplazada, en la que el origen, el centro de esta elipse, no va a coincidir con el punto 0, 0, sino que se va a desplazar para la derecha, para la izquierda, o para arriba o para abajo. Justamente tienen acá dos diapositivas que explican justamente a qué ecuación tenemos que llegar cuando estamos tratando de elipses de coordenadas de centro H y K, ya no es más centro 0, 0, y cuando las elipses se desplazan, es decir, se alejan del origen del sistema, su centro, y empiezan a tener otros valores, ya el eje focal, el eje donde contiene los focos, ya no coincide con el eje de las X o el eje de las Y, sino que se van a colocar en posición paralela. Por eso yo acá le puse de eje focal paralelo con el eje de las X, cuando tengamos elipses que son horizontales, y cuando tengamos elipses que son verticales, a modo de gráfico, el eje focal va a estar paralelo al eje de las Y. Las ecuaciones que vamos a tener que trabajar nosotros en este ejercicio ya no es más x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, sino que justamente en la ecuación van a aparecer este h y este k, fruto justamente de haber desplazado la elipse y que el centro ya no coincida con el eje, con el centro del origen del sistema. Por lo tanto, cuando tengamos una elipse horizontal desplazada, lo que vamos a tener es x menos h al cuadrado, dividido al cuadrado, más y menos k al cuadrado dividido b al cuadrado igual a 1. Continuamos con el mismo razonamiento de fijarnos cuál es el denominador que tiene mayor valor. Ese denominador que tiene mayor valor va a ser el que vamos a designar como a al cuadrado. Siempre el denominador más grande va a ser mi a al cuadrado. Y una vez que nosotros obtenemos ese a al cuadrado, nos fijamos cuál es el numerador de ese denominador. Y a partir de eso nos vamos a poder dar cuenta si la elipse está horizontal o si la elipse está vertical. Por supuesto, en este caso, al tener a al cuadrado por debajo de x menos h,
sabemos que va a estar desplazada y que mi eje focal va a ser paralelo al eje de las X, mientras que en esta de abajo, si se fijan, a grandes rasgos lo que más se modifica es que ahora mi A al cuadrado va a estar por debajo de I menos K al cuadrado, por lo tanto, mi denominador más grande en este caso sería el que está a la derecha. Lo primero que ustedes tienen, que esto se los tiene que haber explicado el profe Brasca, que me están preguntando qué es este X' y este Y'. Cuando ustedes desplazan cualquier figura, una circunferencia, una elipse, una parábola, cualquier figura que ustedes geométrica que desplacen, yo cuando desplazo esta figura, por ejemplo, esta elipse que tengo acá, yo tengo un origen del sistema original, o sea, el que escribo primero, que sería este X y este Y, y acá tengo el origen del sistema, el punto 0, 0. Cuando ustedes lo desplazan, yo podría, si quisiera, también desplazar este origen del sistema, este sistema de coordenadas, lo vuelvo a desplazar al nuevo origen, que es este O', que obviamente que no va a valer 0, 0, sino que va a tener coordenadas en H y va a tener coordenadas en K. Si yo volviera a desplazar, o sea, volviera a escribir un nuevo sistema de ecuaciones a partir de este origen O', que es el nuevo, justamente nace, así como se coloca que hay un nuevo origen como O', se coloca justamente que hay dos nuevos ejes de coordenadas, X' e Y'. Ya no es más X y H que teníamos al principio, sino si yo desplazara este origen del sistema a este nuevo origen y vuelvo a escribir un sistema de coordenadas en R2, lo que voy a obtener es justamente un nuevo sistema de coordenadas, como les dije antes, pero en forma de denotarlo en el gráfico y que se pueda diferenciar con este otro que teníamos antes, se coloca X' e Y'. Justamente de este X' y este Y' es que nace esta nueva, miren, nace esta nueva ecuación que tenemos acá abajo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver en lo que sería X, si nosotros nos planteamos en el origen, en el sistema de coordenadas donde está el eje X, no el X', donde está X, mi elipse en este caso se va a mover hacia la derecha en el valor de H y hacia arriba en el valor de K. Si nos fijamos, este X va a tener un X' nuevo, porque tengo un nuevo origen, un nuevo eje X paralelo, y a la vez voy a tener que se va a mover también en el valor de H hacia la derecha, justamente porque tengo un nuevo centro. En el eje de las Y voy a tener algo parecido. En mi eje de las Y se va a mover para arriba en el valor de K, y voy a tener un eje paralelo al eje Y, que es el Y'. Por lo tanto, en Y voy a tener Y' más K. Como mi nueva elipse en este caso ya no va a estar en función de X y de Y, sino que va a estar de X' e Y', si yo de esta primera ecuación que tengo, que X es igual a X' más H, despejo X', ¿qué va a pasar? Este H lo voy a tener que pasar para el otro lado restando. Lo que me va a quedar que X' es igual a X menos H. Y después, en la ecuación de Y, si yo despejo Y', tengo que pasar este K para el otro lado restando, quedándome Y menos K. Por lo tanto, cuando yo reemplazo, que esto lo pueden ver arriba, que creo que lo coloqué un poco más completo, pero es exactamente lo mismo, ya mi ecuación no es más X sobre A al cuadrado más Y sobre B al cuadrado igual a 1. Es X' sobre A al cuadrado más Y' sobre B al cuadrado igual a 1. ¿A qué es igual a X'? X', cuando yo acá lo despejé, me dijo que X' es igual a X menos H. E Y' es igual a Y menos K.
Por lo tanto, cuando yo reemplazo estas expresiones, es que yo justamente llego a esta nueva segunda ecuación ordinaria, en donde x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. En definitiva, a lo que yo quiero llegar, que yo no les voy a preguntar cómo se llega a esta ecuación, esto se los tomará el profe Roberto, es que veamos cómo cambia el numerador con respecto a una elipse que se encuentre centrada en el origen del sistema, con una elipse que se encuentra desplazada, y ya el centro no coincide con el punto 0, 0, y el eje focal ya no coincide con los ejes X o Y, sino que se encuentran paralelos al eje de las X o al eje de las Y. Por supuesto que fruto de este desplazamiento, las coordenadas de los focos, de los vértices, la coordenada del vértice mayor, del vértice menor y de los focos se va a modificar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que incluir en esas coordenadas también el nuevo h y el nuevo k. Antes estaban incluidas el centro con los valores de 0. Teníamos, por ejemplo, en los focos, teníamos 0, el valor c, o 0, menos c. Ahora vamos a empezar a tener, en este caso, cuando tengamos una elipse horizontal desplazada, los vértices mayores, como mi eje focal es paralelo al eje de las X, lo que vamos a tener como desplazamiento es el valor de h. Por lo tanto, nos va a quedar. Antes teníamos que los vértices, por ejemplo, cuando coincidía con el eje de las X, era el valor de a, punto y coma 0, o el valor justamente, en este caso, de menos a, punto y coma 0. Ahora no vamos a tener el a solo, sino vamos a tener h menos a o h más a. Y para ahí ya no vamos a tener más 0, sino que vamos a tener el valor de k. Por lo tanto, nos va a quedar h menos a, punto y coma k, h más a, punto y coma k. Es muy similar a lo que vamos a tener los focos, justamente porque los focos se sitúan en el mismo eje en donde se encuentran los vértices mayores. Nos va a quedar en el valor para x, h menos c o h más c. Fíjense que hay una gran similitud. Acá tenemos con el valor de a y acá vamos a tener con el valor de c, justamente porque dijimos siempre que los ejes mayores están relacionados con a y los focos están relacionados con c. Y en ambos casos, tanto para el vértice mayor como para los focos, no vamos a tener 0 para i, sino que vamos a tener el valor de k. Justamente, ¿qué valor reemplaza al 0 de la coordenada del centro 0, 0 que teníamos antes? En la coordenada del centro, el 0 en y lo reemplaza el valor de k, y el 0 en x lo reemplaza el valor de h. Y por el otro lado vamos a tener las coordenadas de mi vértice menor, que en este caso el vértice menor va a estar sobre este eje nuevo y', paralelo al eje y, en donde antes teníamos 0, punto y coma b, o 0, punto y coma menos b. Por supuesto que ahora no vamos a tener más el 0, vamos a tener el valor de h para x, y en vez de tener solamente el b solito que teníamos cuando coincidía con los ejes, vamos a tener k menos b o k más b. De esta forma es que ustedes van a encontrar ahora las coordenadas de esta elipse que se encuentra desplazada y se encuentra con el eje focal paralelo al eje de las X. Por favor, cuando grafiquen esto, que ya vamos a ver cómo vamos a diferenciar las ecuaciones generales de una elipse desplazada de una elipse centrada, no coloquen que coincida con los ejes coordenados porque está mal. Sí o sí van a tener que tener una distancia a los ejes, que ya vamos a ver que se van a marcar una vez que ustedes obtengan los ejes, los vértices de cada una de estas elipses, porque estaría incorrecto en una elipse cuyo centro no coincide con el origen del sistema que ustedes grafiquen los ejes focales coincidentes con un eje del sistema de coordenadas. Vamos a ver el mismo, porque también surge un nuevo x' y un nuevo y', y lo vamos a tener en la misma posición. Acá vamos a tener x, acá vamos a tener y. La diferencia es que ahora mis ejes focales y mis vértices van a estar sobre este eje y' o paralelo a mi eje y.
El despeje es el mismo, si se pueden ver, esta primera parte es igual a la anterior, x va a ser igual a x' más h, e y va a ser igual a y' más k. Si despejo x' e y', me va a quedar que x' es igual a x menos h, y' es igual a y menos k. Se reemplaza justamente, acá yo tendría x' y lo reemplazo por x menos h, y acá yo tendría